Buenas tardes, doctor. ¿Me logra escuchar? ¿Me confirma, por favor? Doctor Milton. Doctor Milton, buenas tardes. ¿Me logra escuchar? Doctor Milton, su audio está apagado. ¿Me confirma, por favor? Doctor Milton, ¿me confirma, por favor, si me logra escuchar? Doctor Milton, buenas tardes. ¿Me confirma el audio, por favor? Doctor Milton se encuentra en sala.
En unos minutos iniciamos, por favor. Doctor Milton, buenas tardes. ¿Me logra escuchar? ¿Me confirma, por favor?
Doctor Milton, ¿me logra escuchar? Por favor, me confirma. Hola, hola. Doctor Milton, buenas tardes. ¿Me logra escuchar? ¿Me confirma, por favor? Ahora sí, ahora sí, ahora sí lo Ya. escucho. Podemos comenzar. Ok, iniciamos entonces. Buenas tardes, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro Internacional de Actualización e Información Académica, CIAP, que está, a ver un momento. Agradecidos por su participación al curso ah, mecánica. ¿Dónde está? Al curso de mecánica básica automotriz para paramédicos, que estará a cargo del doctor Milton Ávila. Asimismo, para el buen desempeño del doctor, se les recomienda, por favor, mantener la cámara y micrófonos apagados, y para las dudas y consultas, el doctor las estará absolviendo al final de esta ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir la clase grabada más el material de estudio más la certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas tardes, doctor Milton. Le doy pase a su ponencia. Disculpen por la demora.
Doctor, su audio está apagado. Bien, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, disculpen la demora. Y bueno, hay algunos factores técnicos que hacen que a veces llegue esa situación, pero de todas formas vamos a comenzar ya con la sesión del día de hoy. Vamos a hablar un poco de mecánica básica automotriz para paramédicos. Bueno, este punto es bastante importante. Aquellos que en este caso están dentro de lo que es el turno, ¿ya? Y que llegan a estar en algún tipo de percance, ya dentro de los imperfectos que pueden haber en el vehículo, en este caso, en el cual o transportan justamente al personal. Parámetros importantes. El día de hoy vamos a ver un poco sobre este tema, ¿ya? Vamos a considerar estos puntos en el contexto sobre las herramientas y seguridad en el trabajo, la revisión general del vehículo, mantenimiento básico, diagnóstico y solución de problemas comunes, manejo de emergencias en carretera y asistencia en carretera. Todo esto en el contexto mismo de lo que es, en este caso, la mecánica básica automotriz para paramédicos, ¿no? Vamos a ver qué es lo necesario justamente para una ambulancia, qué puntos se tienen que considerar para no olvidar en el trayecto, ya cómo debería estar equipado, ya en este caso el vehículo, qué no se debe descuidar, ya. No es lo mismo en este caso realizar una tripulación en un coche particular o en un coche público. Es bastante distinto pues estar en este tipo de vehículos ya de servicio para socorrer personas. Entonces, pues una configuración mecánica básica que tenemos que tomar en cuenta, ya, son justamente condiciones generales. La ambulancia urbana, a diferencia de lo que es la ambulancia rural, ya, entonces tenemos que considerar esas diferencias. Bien, la ambulancia urbana ya es un vehículo fabricado justamente para, en este caso, para el área, como se ha mencionado, el área urbana, ya para el transporte de pasajeros o, en este caso, mercancía adecuadamente adaptada. Sin embargo, el área rural, pues es un vehículo a todo terreno, ya por lo accidentado que llegan a ser algunas zonas. Entonces, hay una planta motriz de acuerdo al peso de la unidad. Ya en la ambulancia urbana hay amortiguación adecuada con respecto a la relación peso-potencia y un sistema eléctrico totalmente independiente del vehículo, ya con una alimentación de por lo menos 12 a 24 voltios por cada cc, ¿no es cierto? Esto con un aislamiento eléctrico, esto que vaya a evitar ya la filtración de agua y la resistencia a la ignición, ¿no? Entonces, sin embargo, una ambulancia rural, pues en este caso tiene que tener una altura mínima al suelo de 19 centímetros. Esto por, en este caso, por lo que ya les había mencionado, ¿no? Por lo accidentado que llegan a ser las zonas donde va a ingresar el vehículo. Entonces, la planta motriz, de acuerdo al peso de la unidad, también va de acuerdo a la relación peso-potencia. La amortiguación debe ser adecuada de igual forma, pero aquí obviamente estos llegan a ser un poco más ligeros por el terreno que van a socorrer, ¿ya? Y también deben contar con un sistema eléctrico totalmente independiente, ya con una alimentación de 12 o 24, ya con aislamiento eléctrico, lo mismo que en la ambulancia urbana. Las diferencias son notorias con respecto a la altura misma del vehículo y pues la amortiguación que jamás se debe descuidar, ¿no? Estos son en este caso parámetros que tienen que ver sobre todo en una ambulancia al pavimento, que hace que estas ambulancias no tengan pues una altura mínima, ¿sí? Más que la que se solicita comúnmente hasta en vehículos particulares.
Las observaciones que debes plantearte es que la ambulancia puede estar diseñada sobre vehículos comerciales, ¿ya? Entonces, no siempre una ambulancia está fabricada, ¿ya? De manera exclusiva, ¿ya? Para este fin, ¿no? Entonces, se debe considerar de que estas ambulancias, algunas son acondicionadas por vehículos, ¿ya? Por vehículos comerciales, con vehículos comerciales, mejor dicho, y pues las adecuaciones del vehículo no deben afectar el comportamiento mecánico. ¿Ya? Entonces, cualquier adecuación que realicen, pues no deben, en este caso, alterar ya la función misma que tenga el vehículo en esencia con respecto a la parte mecánica como tal. La ambulancia debe conservar las posibilidades de ajuste, las condiciones mecánicas, la forma de maniobrar ya en el lugar y las reparaciones y el mantenimiento también debe ser necesario. Así también la carrocería debe ser de material no corrosivo, esto por el hecho de que también se manejan bastante fluidos al respecto, ya, y bueno, se tiene que tener bastante cuidado en ello. Bien. Los revestimientos interiores del compartimiento del paciente no deben tener elementos afilados o cortantes, es un punto que se tiene que tomar en cuenta y se debe revisar constantemente, ¿ya? Porque también recordemos que el tapiz llega a desgastarse con el tiempo y puede ser un objeto contundente con el cual pueda lesionar al mismo paciente en el mismo trajín del traslado. Entonces, sin riesgo de accidentes, con los soportes y elementos metálicos de los equipos, pues tiene que estar bastante bien equipado, ¿no? El color de claro y de material lavable, sintético, con acabado no rugoso, retardante del fuego, resistente a agentes desinfectantes habituales. Estos son aquellos parámetros que uno debe tener cuidado en este caso, en la ambulancia, dentro de lo que es la ambulancia, ¿no? Material lavable, pues obviamente se transporta a pacientes y dentro de ello tenemos que saber que tiene que ser constantemente aseado, constantemente desinfectado, ¿no? Entonces no debe ser rugoso, ¿ya? Y pues en algún problema, pues que se suscite al respecto de lo que es, ya sea el sistema eléctrico o el combustible prácticamente, el fuego en este caso, si se llega a incendiar el segmento, pues se tarde justamente el consumo del fuego por dentro justamente del lugar, ¿cierto? Entonces debemos también tener en cuenta ese punto. El mantenimiento interno también es importante. El piso, la superficie no debe poseer elementos afilados o cortantes. Como todo lo que es el interior del vehículo, ya no debe tener esos puntos y si los tiene, pues se tiene que hacer un mantenimiento adecuado para desaparecerlos, ya apenas se vayan surgiendo, ¿no? La disposición de los soportes y elementos metálicos para equipos de asistencia deben quedar en tal forma que no produzcan daño a los ocupantes del vehículo. Todo el piso debe ser de material lavable también. Recuerden que los pacientes, pues algunos se trasladan de manera, en este caso de una emergencia, ya donde el paciente está sangrando y pues no vamos a esperar a que pare de sangrar para trasladarlo, ¿no? En el transcurso se traslada, pues el lugar se llega a manchar totalmente de sangre, por lo que debe ser totalmente lavable, ¿no? Y que evite ciertas ranuras de acumulación, ¿ya? De, en este caso, contaminantes o los mismos desechos, ¿no? Sintéticos, retardante de fuego, tiene que ser resistente a los agentes desinfectantes habituales, ya esto que garantiza el aislamiento térmico y eléctrico antideslizante, esto con empalmes sellados y unido permanentemente al vehículo. El suelo debe ser horizontal, sin escalones. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, aquí ya tenemos este escalón, pues es inevitable, puesto que aquí ya llega el neumático. Debe tener rampa para cambios de nivel en el piso, en este caso de pendiente inferior al 6%. Las uniones del piso con las paredes deben ser herméticamente selladas y resistentes a la corrosión.
¿ya? Entonces, tenemos que tomar en cuenta esos parámetros. Son puntos bastante importantes, ¿ya? Que debemos considerar para que no surjan accidentes dentro del mismo vehículo. Los asientos y gabinetes, la silla del acompañante debe cumplir con lo siguiente: debe tener un cojín o colchoneta con uniones herméticas y de material lavable, ¿ya? Recuerden que el acompañante, por lo común, aparte de, en este caso, de suplir en algunas situaciones al conductor principal, lo que hace es ayudar en el momento de la asistencia al paciente. Entonces, el mismo tiene que tener por lo menos una buena ergonomía y una buena postura, ya, para acompañar al mismo, en este caso conductor del lugar, al conductor principal, ya, por lo que los cojines o colchonetas tienen que ser, en este caso, con uniones herméticas y lavables. Tienen que tener cinturones de seguridad para máximo 3 personas, ya. Recordemos que en la ambulancia se puede, en este caso, tener ese tipo de aspecto. Ahora, uno es la silla del acompañante a nivel de lo que es la cabina principal, donde se lleva justamente o está el conductor del equipo, y no es la silla importante, pues mismo, ¿ya? Entonces debe tener también protección para la cabeza y espalda. Si ya tenemos un paciente lesionado en el lugar, pues no queremos otros más, ¿no? Hay que tener, en este caso, los cinturones de seguridad adicionales para asegurar un eventual, en este caso, movimiento brusco de la camilla adicional, y se tiene que tener la capacidad únicamente para una persona cuando se ubica la incubadora en la parte interna del costado derecho, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado ya para el traslado del paciente. Muchas veces, cuando se tiene un escenario de pacientes múltiples, se tiene que elaborar un triaje que sabe muy bien el paramédico, ¿ya? Y dentro de ese triaje, pues escoge al paciente que es más propenso a ser salvado, ¿no? Al que más esperanza de socorro o vida tenga. ¿Listo? Entonces, en el trajín, pues puede haber dos que pueden ser trasladados al mismo tiempo, por lo que la silla del acompañante se tiene que replegar, o por lo menos se tiene que aislar para que no ocupe otro espacio más, ¿no? La silla del personal auxiliador tiene que cumplir con lo siguiente: debe tener una silla ya con cabecera al paciente. La silla debe estar dotada de un cinturón de seguridad, debe tener espaldar y protección para la cabeza, y la ubicación del auxiliador debe permitir estar frente al paciente. Puede estar a un costado de la cabecera del paciente, pero eso depende mucho de las dimensiones del largo de la carrocería, y también todos los asientos individuales deben tener espaldar o las apoyacabezas y cinturón de seguridad, en este caso tipo anclaje, de por lo menos 2 puntos, ¿ya? O tipo automotriz como tal, ¿ya? Entonces, esos aspectos no se deben descuidar. El mismo conductor del vehículo debe poder inspeccionar el lugar, así también el paramédico que queda a cargo de socorrer, ¿no es cierto?, al personal. Entonces, ambos juegan un papel bastante importante. Recordemos que hay otro personal también auxiliar, ¿ya? Que puede ir o no en el vehículo. Por lo común solamente son dos, ¿no? Los que llegan al lugar de socorro. Y bueno, en el compartimiento del paciente se debe llevar las leyendas de no fumar y use el cinturón de seguridad. Los gabinetes del compartimiento del paciente deben ser livianos, resistentes al impacto, lisos, lavables, sin bordes agudos o filos cortantes. Recuerden que en este caso la ambulancia pues va a una velocidad realmente muy amplia con respecto a un vehículo de tripulación normal, ¿no? Entonces, se tienen que asegurar bastantes parámetros aquí, ¿no? Y eso lo estamos repasando punto por punto.
Entonces deben tener también un sistema de puertas abatibles o deslizantes con anclajes seguros para evitar la apertura de las puertas, ¿ya? Y las puertas deben ser de material transparente y resistente al impacto. Esto de transparente, por si acaso, la mayor parte de las ambulancias viene con un material, en este caso que llega a ser translúcido, ¿ya? Esto obviamente evitando de que el mismo paciente o el acompañante llegue a sufrir, en este caso, vértigo o mareos por el movimiento mismo del vehículo. Entonces, también los entrepaños deben ser tipo bandeja, en este caso a una altura graduable, ¿ya? Eh, con borde ligeramente elevado para evitar los medicamentos y equipos para que estos justamente se caigan. Así que hay que tener bastante cuidado igual en asegurar ese aspecto. El gabinete de medicamentos se debe situar al lado de la camilla. ¿Listo? Esto con las dimensiones que garanticen su funcionamiento. Pues, si en este caso la camilla llega a obstruir la salida de la puerta, pues no sirve de nada, ¿no? Entonces tiene que tener una altura determinada y funcional. En los gabinetes debe llevar el nombre correspondiente y colores de identificación para guardar los elementos de acuerdo a su especialidad, ¿no? Entonces el color azul, ya, que es para el sistema respiratorio, el color rojo, que es para el sistema circulatorio, el amarillo, que es pediátrico, y el verde, que es quirúrgico y que presenta también algunos accesorios. Los equipos de tratamiento médico deben estar asegurados convenientemente sin detrimento de su movilidad. O sea, no importa, esté en este caso a bastante kilometraje, corriendo bastante veloz el móvil, ya no interesa en este caso ahí la velocidad, lo que interesa es que todo este equipo esté en posición adecuada y que no llegue a lesionar al paciente. Las luces interiores ya deben tener un encendido manual controlable desde el compartimiento del paciente. Es opcional el encendido automático. Ya al abrir las puertas del compartimiento hay algunos equipos que ya son sumamente sofisticados y tienen este encendido automático. Entonces, esto cuando ingresa, en este caso, el compartimiento del paciente o las puertas laterales, esto permaneciendo encendidas incluso después de cesar esas puertas, ¿no? Debe existir un sistema de luz ambiental, ¿ya? Que no haya, en este caso, un aumento de temperatura en el lugar por culpa justamente de estas lámparas incandescentes, ¿no? Entonces, esto por lo común consiste en bombillas incandescentes y ocasionalmente lámparas fluorescentes en todo lo que es el área de manejo del paciente. De forma opcional, debe disponer una lámpara de luz fría, dirigible, ¿ya? Y ubicada en tal forma que, en este caso, ilumine el área del paciente y de manera opcional también puede haber una iluminación en el compartimiento del paciente que pueda proporcionar dos niveles de iluminación, ya sea de baja o alta intensidad. Muy bien. Listo, entonces ahí tenemos estos requisitos internos. Debe haber también una lámpara desmontable, ¿ya? Entonces, por si acaso, estos son los que son opcionales, obviamente son aquellos aditamentos que se les pone a algunas ambulancias que ya son bastante sofisticadas. Sin embargo, hay algunos aspectos que recalco que deben ser indispensables, que deben estar en el vehículo, ¿no? Y que el responsable en este caso, del uso del vehículo, pues tiene que tomar en cuenta. Aditamentos especiales, ¿no? ¿Qué de especial puede tener una ambulancia? Ya en este caso el equipo móvil. Puede existir una barra pasamanos a lo largo del compartimiento del paciente. Esta puede ser fijada al techo, resistente y antioxidante, esto para sostener al personal asistencial, ¿no? Recordemos que el movimiento está bueno, el vehículo está en bastante movimiento y esa barra pues asegura de que el personal se pueda sujetar adecuadamente y no sufrir lesiones en el transcurso, ¿no?
Cuando se requiere transporte permanente de incubadora, se debe destinar una ubicación especial, ¿no? Para ese lugar, libre de circulación del personal paramédico, ¿no? Esto por lo delicado que llega a ser ese equipo. También se debe disponer de un compartimiento aislado para los cilindros de oxígeno, estos de tipo centralizado y fijos en el vehículo, con manómetros visibles, ya que el personal pueda manipular adecuadamente, regular adecuadamente, ya, y de acuerdo a lo que es el requerimiento y comportamiento del paciente. Las mangueras que conducen oxígeno deben resistir las presiones de suministro, ¿ya? Y también los cambios de temperatura. Recordemos que estamos en un lugar más, en este caso, estrecho, no como en el hospital, que tiene un sistema de ventilación bastante importante, ¿no? Aquí es un ambiente ya reducido. Entonces, todo el equipo debe estar totalmente mantenido. Entonces, las mangueras también no deben tener ningún tipo de fuga o escape, ya para poder, en este caso, socorrer al paciente y pues no dar, en este caso, un falso soporte. Entonces, la ambulancia también debe cumplir con las normas legales vigentes de protección del medio ambiente, por lo que los gases del tubo de escape no deben ingresar fácilmente al interior de la ambulancia. Condiciones generales del exterior, ¿no? Entonces, ¿qué debe haber al exterior de, en este caso, la ambulancia? Ya hemos visto al interior, ¿no? Hay bastante de dónde cuidar, ¿no? Al equipo. Entonces, ahora, de manera interna, ¿ya? Tenemos que conocer, o bueno, de manera externa, se debe disponer de compartimentos independientes del conductor y del paciente, ¿ya? Tiene que haber una comunicación visual y auditiva, por lo que tiene que haber este segmento, ya que es una apertura, ya, donde se pueda hablar directamente con el conductor, ¿no? El ventilador en el compartimiento del paciente también es importante. Y de manera opcional, el compartimiento del paciente puede tener circulación de aire fresco y limpio, un sistema de intercambios de circulación de aire con filtros. De manera opcional, también la ambulancia puede tener un extractor de olores operados por corriente continua, ¿ya? Y ubicados de tal manera que no afecte el normal funcionamiento de la ambulancia, ¿no? Como el sistema de ventilación laminar, que, bueno, ya los tienen los últimos equipos en cuestión, en este caso, de ambulancias, ¿no? Las ambulancias más sofisticadas presentan este tipo de circulación, esa circulación laminar que solamente recorre la ventilación por las paredes y pues elimina fácilmente y rápidamente los malos olores a los cuales se puedan exponer el paciente y el paramédico. En la carrocería, al exterior, pues las dos puertas en la cabina del conductor, ya la apertura desde el interior y desde el exterior. La parte posterior tiene que estar constituido por dos hojas de apertura lateral. ¿Listo? Ya puede ser lateral o también puede ser de manera horizontal. Por lo común se utiliza de apertura lateral. Eso también se debe hacer un mantenimiento adecuado para no tener cierres herméticos que el paramédico mismo no pueda aperturar. Recordemos que estamos trasladando pacientes de emergencia y pues no se puede perder tiempo en este tipo de factores técnicos. La apertura útil del acceso principal del compartimiento del paciente debe ser de por lo menos 1 metro de altura por 90 centímetros de ancho. Esto con un mecanismo que permite el bloqueo en posición de abierta. ¿Listo? De manera opcional, debe tener un segundo acceso en el lado derecho, como estamos viendo en la imagen, ¿ya? Esto con una abertura útil de mínimo de 60 centímetros de ancho por 1 metro de alto, ¿ya? Y que gire por lo menos sobre su eje vertical y puede ser de tipo deslizante, ¿ya? Entonces, así como ocurre en los combis o en minibuses o minivans, ¿no? Entonces, como ocurre en ese tipo de vehículos. Debe tener peldaño adherido a la carrocería, ya como estamos viendo acá, ya con acabado antideslizante. Se colocan láminas antidesliz, ya
para facilitar el acceso al compartimiento del paciente, para no ocasionar otro tipo de accidentes en el mismo lugar. Todas las puertas deben tener mecanismos de apertura y aseguramiento que permiten mantenerlas abiertas. De manera opcional puede existir el piloto indicador de puertas abiertas en el tablero de instrumentos del vehículo. Todas las puertas deben ser herméticas, todas, ¿ya? En la parte interior de las puertas deben ir instalados uno o varios elementos reflectivos, ¿ya? Y el vehículo tiene en compartimiento del paciente ventanas. Las ventanas deben estar ubicadas en el tercio superior del vehículo, ¿ya? En este caso con visibilidad únicamente de adentro hacia afuera y no al revés, ¿ya? Entonces, las ventanas de las puertas traseras deben ser fijas con dispositivos de martillo para fracturarlas y herméticamente cerradas. De manera opcional puede ir una escotilla translúcida manual desplazante en caso de no tener una ventanilla en el costado izquierdo. Dimensiones para ambulancias 4x4 o 4x2 tipo van. Las dimensiones interiores del compartimiento de paciente mínimo deben ser de 2,20 metros de longitud por 1,50 metros de ancho y 1,35 de alto. Ya estos son estándares internacionales que se deben cumplir. Para ambulancias 4x2 tipo panel, entonces las dimensiones interiores del compartimiento del paciente mínimo es de 2,70 metros de longitud y 1,80 metros de ancho y 1,5 metros de alto. El sistema eléctrico para las ambulancias medicalizadas deben contar con un sistema generador de energía eléctrica a partir del motor tipo alternador con potencia adecuada y varios de ellos, esto para que logren que todos los equipos funcionen simultáneamente y adecuadamente. Recordemos que en este caso la ambulancia tiene aditamentos más específicos, ya como el sistema de ventilación que debe ser sumamente adecuado. Entonces no podemos tener un sistema eléctrico fundido en un caso de emergencia. Entonces, como mínimo, 2 baterías con una capacidad mínima total de 150 amperios, ya hay de libre mantenimiento. En este caso, como mínimo, 2 tomacorrientes de tipo encendedor de cigarrillo, bien identificados en el compartimiento del paciente. Debe poseer un convertidor de 12 voltios de corriente continua, ya a 120. ¿Listo? Entonces, de 12 a 120, un 15% a 60 Hz de corriente alterna, como en este caso con mínimo 2 tomacorrientes dobles, bien identificados al compartimiento del paciente. Aquí lo estamos viendo bastante bien. Y el convertidor debe estar protegido, ¿ya? Y debe ser de fácil alcance para encender y apagar y mantener. Un tomacorriente en el interior de la carrocería ya debe estar protegido con un recubrimiento sostenido mediante un sistema de bisagra, ¿ya? Cierre y apertura y cierre, ¿no? El cable conductor con polo de tierra, ¿ya? Y encauchado de mínimo 30 metros de longitud, extremos adaptados para alimentación eléctrica. En el circuito dedicado al compartimiento del paciente debe existir un interruptor maestro, ya que permita una desconexión para efectos de seguridad. Identificar es bastante importante, ¿no? De ahí viene la rotulación mismo del vehículo, ya con las siglas, o en este caso con el término adecuado, como ambulancia, ¿ya? Entonces, el color principal de la ambulancia debe reunir condiciones de visibilidad. ¿Por qué las ambulancias son blancas? Porque son lo que más van a reflejar la luz, ¿listo? Y pues las letras negras son las que también se van a poder ver adecuadamente, ¿no?
Bien, en todos los lados exteriores de la carrocería, incluido en el techo, lleva una leyenda que es ambulancia, ¿no? Entonces, eso deben considerar también importante. Bien. Se identifica en sentido inverso en la parte anterior externa de la carrocería con la palabra ambulancia, pero en sentido inverso, ya, del frente del vehículo y legible a una distancia mínima de 50 metros. Y bien, el techo, pues en este caso los costados, frente y parte posterior deben también llevar el número de identificación ya en material reflectivo, ya, aquel material que pueda ser visible a largas distancias. Para el techo debe contar con un alto mínimo de 200 milímetros en este caso. En los costados y en la parte posterior del vehículo debe llevar el nombre o logotipo de la entidad al cual pertenece, ¿ya? Aquí bastante bien identificada, por ejemplo, ¿ya? Y pues el material no necesariamente es reflectivo, esto ya va directamente del hospital de donde está viniendo, ¿no es cierto? También lleva el número de teléfono donde se puede solicitar el servicio en un material no necesariamente también reflectivo, ¿no? Como en este caso, la línea 131, por ejemplo. Debe llevar también la sigla TAP o TAM, según sea el caso, ya hechas en material no necesariamente reflectivo. Deben llevar el nombre de la ciudad sede donde opera el vehículo, ya. Y también no necesariamente reflectivo, ¿no? Hay algunos detalles que debe contar, o sea, debe estar bastante bien identificado, ya. En este caso, el móvil, ¿no? Perdón. Bien, esto de las siglas TAP o TAM, en este caso recuerden muy bien que tiene el significado de transporte asistencial básico, ¿ya? O en este caso también conocido como transporte asistencial medicalizado, ¿no? Entonces, por eso también es importante colocar esas siglas, que obviamente en el rubro, pues nos lo conocemos bastante bien. También las reglas de tránsito, pues indican esta serie de aspectos, ¿ya? Para este tipo de móviles, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Hay justamente equipos, o bueno, perdón, sistemas de ambulancias privadas que también deben cumplir con esos requisitos. Esa es la norma internacional, ¿no? Pero obviamente en diferentes lugares, en diferentes países, pues va modificándose un poco, ¿no? Algunos aspectos, de acuerdo también a lo que es el lugar. En los las puertas posteriores y parte superior o en el techo de la ambulancia puede llevar el logo, símbolo reconocido internacionalmente de la Cruz de la Vida, ¿no? En este caso, ya de color azul o verde reflectivo. El logo, símbolo de la Cruz, que a la mayoría, en este caso, al no ser que pertenezcan al Comité Internacional de la Cruz, pues sí pueden, pero por lo común no se debería, ¿no? La entidad de la Cruz Roja, por ejemplo, no utilizará el logotipo de la Cruz Roja de la Vida. Entonces, bueno, entonces estos aspectos son bastante importantes, pero bueno, desde el punto de vista de la parte mecánica, pues no es trascendental al respecto, ¿no?
Eso sí, las luces exteriores, la base de luces ya tiene el dispositivo de señalización óptica en la parte delantera sobre el techo, ya es de tipo rotatorio, de doble foco intermitente o estroboscópico, que significa destellante, que emite destellos, ya para alertar justamente al lugar y pues obviamente tener la vía expedita, ¿no? Es visible como mínimo a 180 grados y de fácil observación a las luces del día. La parte posterior de la carrocería del vehículo debe llevar un dispositivo de señalización óptica que puede ser de tipo rotatorio, intermitente o estroboscópico de igual forma, similar a la parte anterior, y también visible como mínimo a 180 grados, ¿no? Intermitencia tiene que apreciarse los 360 grados alrededor del vehículo. Es por eso que uno lleva la mitad, la otra la mitad, lo que conlleva todo lo que es una delimitación laterales, ya blancas fijas, que tienen que estar distribuidas de manera simétrica. Opcional puede tener dos faros antiniebla, ya de color amarillo preferentemente, ya, y todas las luces originales del vehículo deben funcionar de manera correcta. El sistema sonoro ya debe tener el pito convencional o estándar del vehículo, la sirena electrónica como sistema principal de alerta de mínimo 3 tonos seleccionables, la corneta activada manualmente, también el sistema de perifoneo o megafonía externa, ya con control de volumen, que garantiza la audición a una distancia de por lo menos 10 metros, y el dispositivo de mando del sistema sonoro, que tiene que estar ubicado en el compartimiento del conductor y es accionado por este o por su acompañante. El sistema de comunicación, el radio también es un punto importante, ¿no? Dentro de lo que es la parte mecánica, ya el sistema de telecomunicación que permite establecer el contacto con su central o base o red de coordinación, el radioteléfono de tipo móvil, que también puede estar alimentado por un sistema eléctrico. En algunas circunstancias, bueno, ya en la mayoría de las circunstancias, pues estas suelen ser ya reemplazadas ya por un sistema ya bastante importante, un sistema satelital ya de largo alcance. Bueno, la ubicación debe estar en la cabina de conducción en un lugar visible y de fácil acceso para el conductor y su acompañante. El micrófono debe estar instalado en un lugar que permita su uso sin exigir maniobras especiales. Y bueno, ahí está el sistema de comunicación en el segmento. La antena debe ser flexible, de una longitud adecuada, la frecuencia de trabajo, instalada en el eje longitudinal del techo. Y herramientas, esto debe contar cualquier vehículo, pero en especial hay algunas que sí o sí pueden, en este caso, la ambulancia pues, lo deben tener todos los vehículos, sean particulares, públicos o iniciadores, palancas, chalecos reflectivos, tijera corta todo, alicate, el patecabra, ya una llave de pernos o cruceta, un gato y equipo para sustitución de ruedas y dos señales reflectivas de emergencia. Dos tacos de madera o de otro material para bloqueo de llantas, a pesar de que ya pues en este caso en varios de los países se utiliza solamente un segmento de piedra o ladrillo para colocar sustento de lo que es la rueda delantera o trasera, un martillo metálico mínimo de 250 gramos, una cuerda estática de 20 metros, ¿ya? Y de 12,5 milímetros de diámetro, ya con ganchos para tracción, una linterna con pilas, una lámpara con enchufe, ¿listo? A toma corriente, una caja de fusibles surtidos,
los usados por el vehículo, un juego de cables. Los voy a dejar para los que estén interesados justamente en el aspecto como material adicional, ¿ya? Este tema es bastante extenso, pero obviamente se complementa con algunos aspectos ya desde el punto de vista ya funcional, ¿no? Entonces, dentro de lo que son los requisitos, pues pertenecer a una institución o entidad o empresa, y bueno, esos ya son más aditamentos que debemos conocer, ¿no? Y bueno, estos ya son aspectos ya desde el punto de vista de ya la asistencia, ya las medidas de la camilla y demás, ya que son bastante importantes, pero ya desde el punto de vista ya de asistencia al paciente, eso se los voy a dejar como material, ¿listo? Y bueno, llegamos justamente a la parte final de la parte del segmento que justamente nos ha interesado hablar el día de hoy, como es el caso de la parte mecánica, ¿no? De lo que habíamos ya conversado en este transcurso. Todo lo que es la mecánica básica automotriz para paramédicos. Bueno, con las disculpas nuevamente del caso sobre lo que es la demora por las fallas técnicas que se ha tenido en el transcurso, pues les agradezco bastante su gentil atención y bueno, Dios mediante esperemos contar con nuevas ponencias y estarles compartiendo en este caso este tipo de conocimientos que pues son bastante útiles, ¿no? Bueno, que tengan un buen resto de jornada. Hasta una próxima oportunidad.